Bueno, pues nada, bienvenidos a... Bueno, 11 eventos llevamos ya. ¿Esto quién lo iba a decir, eh? Bueno, pues lo primero de todo, gracias a todos los patrocinadores, en especial NTT Data, que nos acoge una vez más en su casa, al resto de patrocinadores, porque todos, en la medida de lo que pueden, aportan para que esta asociación vaya adelante, y es muy importante. Así que luego darle mimitos a los que están ahí, no solamente busquéis la pegatina, dar mimitos. Y bueno, y la charla esta, Power Query y el TSQL, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ya, para el pasado. ¿Para cuándo? Pero no. Bueno, pues... Por si acaso los royalties no vamos a ponerla. Bueno, Marta. Bueno, yo soy Marta Crespo González, soy Data Manager en Redion, que es una empresa de seguros. Llevo más de 10 años analizando datos. Desde siempre en mi vida laboral he utilizado Excel y desde hace bastantes años pues también trabajo principalmente con Power BI. Y nada, he empezado este año a colaborar con voluntaria aquí con WOT. Tenéis mi mail y mi LinkedIn para quien no me tengáis. Bueno, y yo soy Cristina Taravini Castellani Ciordia, soy MVP Data Platform en la parte de SQL Server. Soy ingeniera de datos en el grupo Retabez, que es apuestas deportivas, un mundo muy interesante en el que no te aburres y no tienes tiempo para respirar. Y bueno, llevo muchos años trabajando con SQL Server, colaboro con varias iniciativas y también soy coadministradora del canal de Telegram SQL Español. Ahí tenéis mis datos de contacto y no he podido poner el slide, pero que sepáis que el 19 y 20 de junio va a haber un maratón de charlas de SQL en colaboración con el grupo de Argentina, así que estar atentos a las redes sociales que va a ser importante. Espero que estéis preparados para hacer 12 horas y 12 horas. No hemos decidido hacer 24, que si no, los de seguridad laboral igual nos llamaban la atención, pero sí, seguida, estamos en ello. Y nada, ¿de qué vamos a hablar, Marta? El porqué de esta charla, cómo surgió, del Power Query, de todas sus fortalezas, escenarios de usos, problemas que puede dar, y haremos varias demos en directos. Y luego, en base a las demos, pues veremos un poco qué opciones de uso hay de TSQL y los escenarios de uso que hay. ¿Vale? Porque la razón real es el porqué de esta charla. O sea, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo ha surgido? Una chica de Bilbao y una todo surge en Valencia. Agradecer a Roberto y a Miri el pedazo de evento que montaron en Valencia y al que asistí. Pues bueno, pues surgió en Valencia. Ya conocí a Chris de otros eventos y en una cena, pues en vez de decirle que qué tal estaba la paella, pues se me ocurrió decirle que yo cada vez tenía que hacer consultas en SQL más complejas porque ya los dashboards me daban peor rendimiento. Y ella en esa misma cena y al día siguiente desayunando... Lo perdí con va y dije, espera, ¿qué tenéis que? Aquí tenemos una charla. ¿Cómo va? De agenda para WOT. Venga, va, nos vamos a WOT a hablar de esto. Así que aquí estamos. Aquí estamos las dos. Un caso real de Marta, un poco... Bueno, real, sí. Anonimizado. Sí, que sí, anonimizado. Soy Marta, no... Bueno, Marta, háblanos de Power Query, como podemos ver, hay muchas fortalezas. Aquí tenemos a Ana, que escribió Ana María Bisbe, un gran libro de Power Query, del que es muy útil y también recomiendo. Y usando Power Query es una muy buena práctica usar Power Query porque permite transformaciones muy fáciles, está integrado en Power BI, en Excel, tiene un enfoque low-code visual que para la gente menos técnica, no tan técnica como tú, aunque algún día llegaré, pues podemos hacer muchos cambios en pocos clips o con el lenguaje M, entonces está muy bien. Programas, limpias, creas cosas con un enfoque menos técnico. Y luego, como la vida misma, todos sabemos que los dashboards tienen orígenes muy diversos, pues Power Query les une a todos, conecta a Excel, conecta a bases de datos, a APIs, a SharePoint. Entonces logras homogenizar de una forma muy fácil los orígenes para poder crear un modelo en estrella perfecto. Bueno, pero ¿cuáles son los escenarios de uso? Pues muchos. Preparar. Pues para preparar los datos, prototipas rápido de soluciones, para iterar, validar datos sin hacer grandes desarrollos. Puedes ver a nivel global cómo son los datos de la tabla, automatización de procesos manuales. Para mí esto es algo estrella, ya no hacerlo en Excel todos los meses con el tiempo que me equivoco, qué tal. Lo haces una vez en Power Query, ya solo das al botón de actualizar y vives de las rentas. Y sabes que si lo has hecho una vez bien ya no te equivocas.
Luego, para lo que hemos comentado antes, para la facilidad de los usuarios más funcionales y menos técnicos. Y, por supuesto, evita crear columnas calculadas, que eso nunca hay que hacerlo. Para eso está Power Query, y Ana lo está diciendo. No, es mejor que el dashboard te tarde más tiempo, pero tú no crees columna calculada que te va a tardar más, estropeas tu modelo en estrella y no, eso nunca. Power Query. Pero bueno, la vida no es tan fácil. De hecho, tú has detectado algunos problemas. Claro, yo me emocioné tanto utilizando el Power Query, haciendo tantas cosas en Power Query en M. A veces el sector seguros, la gente hace muchas pólizas, se abre mucho la cabeza, tiene muchos accidentes. La vida misma. Entonces, a lo mejor tienes muchas limitaciones de grandes volúmenes de datos, entonces a lo mejor pues ya va un poquito más lento. Luego, al hacer transformaciones fuera del origen, pues ya ahí, lo contará mejor Chris, pues es mejor hacerlas dentro del origen. Y luego limita procesos críticos. Al hacer tantos pasos en Power Query, pues claro, a un mínimo cambio que haces, pues a lo mejor ya pues se desvirtúa todo. Y las consecuencias de un uso excesivo, cuando ya lo has usado tanto, pues te da problemas de rendimiento, una escalabilidad limitada, y bueno, y a lo mejor llega un día que no puedes actualizar el dashboard. ¿Lo dices por experiencia? No, vale, lo he oído. Mi amiga, ¿no? Mi amiga la ha pasado. Bueno, vamos a hablar con la demo. Ahora vamos a hablar con la demo. Porque queremos que sea más práctico, ¿vale? En la primera demo he creado una pequeña tabla basada... Bueno. Pues aquí podemos ver una tabla que tiene expedientes, y los expedientes tienen la peculiaridad que son la clave primaria, que está repetido porque cada expediente puede tener varias prestaciones. Y a mí me indicó negocio que había que hacer también la suma de las prestaciones que agrupaba cada expediente. Entonces yo lo que hice fue bajarme otra tabla de hechos, di un numerito aquí tenemos la tabla de prestación, esto está bien, es fácil, y aquí la tabla de prestaciones agrupadas, y según si en un expediente solo está la prestación A, es un 1, prestación B un 7, prestación A más B pues suman 8, prestación B más C, y yo me creé este sistema de dar a cada prestación un número. Yo hice una tabla intermedia, la deshabilité para que mi modelo estrella siguiera funcionando divinamente, y anexé a la tabla mía de hechos que aparecía en el modelo la nueva dimensión. Con lo que yo aquí tenía los dos requerimientos: medir solo por prestación numérica o medir por la combinación de todas las prestaciones, donde funciona divinamente mi modelo, que es un poco más lento, sí, pero da el mismo resultado que la query de Chris. Sin resquemor. Vale, ¿cuál fue el planteamiento que le hice yo a Marta? A ver, claro, a mí me chirriaba el hecho de que tuviera que traer 2 veces la misma tabla. Dices, ¿por qué tienes que traerte 2 veces, no? Entonces, bueno, pues estuve mirando su query, y lo que hice fue construir una vista. Espera, que os enseño la vista. Le dije, mira, eso que tú estás haciendo 2 veces se hace así en SQL. ¿Lo veis bien o lo hago más grande? Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Esto es lo mismo que tú estás haciendo, agrupando, etcétera. Esto es en SQL, ¿vale? Entonces, realmente vas a tener que llamar una única vez, y llamando una única vez ya tienes los datos, y encima ya te traes esa agrupación que tú estabas haciendo. El sistema que había montado ella del 1, 7, 30 para agrupar los expedientes, pues era buena idea, no me o sea, no era ningún problema. Lo único que chirriaba era que tuviera que ir 2 veces, que es lo que ella luego a nivel de rendimiento le perjudicaba. Entonces, claro, el problema que Marta me dice es que a ella no le dejan crear vistas. Entonces, como ella no puede crear vista... Ataco a la select directamente. Pero si tiene permiso de select, pues ataca directamente con la select. Entonces, hay varios ejemplos en la demo que teníamos. Esta sería el resultado, esto me lo enseñó Ana,
El resultado es que podéis o bien atacar directamente a la vista, que cuando estáis navegando y seleccionando el origen es como si fuera una tabla normal, ¿vale? O si no, pues podéis utilizar el Native Query, que es un comando de M, ¿vale? Donde le estáis diciendo al Native Query la select, que es la misma que estaba en la vista, es la misma select, ¿eh? La metes dentro del query y lo dices, por si acaso luego quieres hacer alguna transformación, por favor, manténme plegado de consultas. Que luego este realmente hace lo que quiere, pero bueno, nos vale. Bueno, y con esto realmente pues conseguimos que no tenga que atacar 2 veces el origen y pues obviamente la consulta iba más rápida. Pero el dashboard sigue funcionando, ¿eh? Los dashboards siempre funcionan, más lentos o más rápidos. Sobre todo si al usuario realmente, si él no tiene que estar esperando que se cargue, Claro. le da igual lo que tarde. Pero bueno, por si acaso era una mejora y Sí. aquí ya empezamos a ver que te permite más herramientas el SQL, ¿no? Bueno, siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, No te metas. los datos eran muy pequeños, realmente la query atacaba muy poquitas filas, que casi hasta un Excel me hubiera llevado menos trabajo, porque aquí el volumen de datos era muy pequeño, pero había que hacer una vista juntando muchos meses. Tienes el ratón, ¿eh? Había que juntar, la query era una query compleja porque de las fechas cierre había meses que había varios cierres contables, había que coger la fecha del siniestro con la abertura, entonces ya la query era complicada y la query que monté pues tampoco permitía anexarlo, y entonces tuve que hacer, este invento me gustó menos que el anterior. El anterior hasta les gustó a los directores. Pero había que hacer el día a día, como a todos nos pasa Tecome, entonces para dar también el dato fiable, que da lo mismo, pues como realmente los datos eran muy pocos, pues dije, bueno, pues habrá que ir haciendo una consulta para cada mes, ir anexándolo. Yo pensé que esto iba a sobrevivir, digo, bueno, porque si tengo millones de filas y solo tengo 50.000 filas, digo, pues esto irá, pero no fue, y ya Chris pues me ha hecho una nueva query para que no cada mes. En el ejemplo solo veis 14, pero es que en su original que tenías 20. Tenía muchos porque era un cierre contable, entonces tenía para varios clientes, para varios años, O sea, varios meses. N veces la consultilla. N esta. meses, sí. Vale, entonces, además en esta consultilla, como ha dicho ella, el problema es que internamente el dato, la fecha de cierre tiene diferentes fechas cierres, ¿no? Y hace la consulta para unificar. Hacía cierres fecha anticipados. cierre. Y luego además también ella calcula un año y un mes de desarrollo porque ellos tienen un calendario especial. Sí, los que actuarios. tienen que utilizar y entonces para adaptar al calendario especial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues dije, bueno, vamos a ver. Me encanta, ha sido una semana muy interesante preparando estas queries. Aquí. Bueno, me he traído solo una de las que ya tenía, que sería esta. Vale, no hemos puesto bonito, pero bueno, realmente es una select con un with. ¿Vale? Eso mató todo. Perdona. El with es un inicio de consulta de Common Table Expression, que es recursivo. Está muy bien, es muy facilito, muy bueno de ver, pero tiene muchos problemillas, ¿eh? Entonces, funciona, pero lo siguiente, ¿no estáis dando cuenta que yo cuando os enseñaba antes os estaba enseñando el Native Query y estaba primero el origen y luego la query, ¿verdad? Vale, esto es porque Marta, que esto es algo que no es igual muy dicho, Marta escribió aquí la query. ¿Y qué es lo que pasa cuando escribes aquí la query? ¿Cómo ha sido, Ana? ¿Por qué? Porque al hacer eso, después ya hagas lo que hagas, no hay plegado de consultas. ¿Vale? ¿Ves? Más gente no lo sabía, gracias, me siento acompañada. Digo yo, me parece... Creamos comunidad. Por eso estamos aquí, porque hay cosas que se aprenden con el tiempo, ¿verdad? Pues eso, que conste que haciendo esta charla también aprendí una cosa yo, ¿eh? O sea, y la vamos a contar ahora. Entonces digo, y Marta, ¿tú sabías que aquí rompías el plegado? Y me dice, no. Y digo yo, vale, pues entonces, mira, me están diciendo que agilice. Bueno, pues que sepáis que ahí se rompe. Entonces, lo siguiente que hicimos, dice, bueno, vale, pues te voy a quitar y en vez de hacerlo ahí, lo vamos a meter, como hemos dicho, en el Native Query. ¿Pero qué es lo que me pasó? Yo cogí la consulta tal cual. No me deja poner el parámetro de mantenerme el plegado de consultas.
¿vale? No deja ponerlo, peta. Funcionar funciona. Y es más, cuando vengo aquí, aparentemente me ha mantenido el plegado de consultas, pero en el siguiente paso que estoy agregando, me lo rompe. Vale, digo yo, bueno, pues entonces vamos a quitar esa CTE, vamos a hacer la misma consulta, pero sin la CTE. Aquí ya me deja, que eso es lo que aprendí, me deja poner el enable, mantenerme el plegado de consultas, y aquí entonces, al hacer eso, vengo aquí, me mantiene el plegado de consultas, hago la agregación y me mantiene el plegado de consultas. En el ejemplo anterior, como veis, aplicábamos el tipo, pero ¿qué pasa? Que el cambiar el tipo me rompe el plegado de consultas. Entonces, como buena práctica, lo bajamos para abajo. Entonces, bueno, pero yo dije, Marta, pero es que si hago esto, tengo que seguir haciéndolo esto por cada una de las N consultas que tú tienes. Que me mejoras. Entonces, vamos al origen. Vale, esta query que hay aquí evita que tenga que hacer N queries. ¿Vale? Porque le conseguimos el max cierre por cada uno de los mes cierre. Aquí estaría muy bien la charla de que iba a dar Roberto que en Bilbao de funciones de ventana. Que está explicado donde Clara, así que en los vídeos de Clara, si os interesa aprender de funciones de ventana, pues mira el vídeo. Y luego, con esta fórmula de aquí, conseguíamos calcular ese calendario especial que tenían ellos. Con todo ello, tengo el plegado de consultas hasta arriba, es decir, el servidor se curra todo el trabajo y al Power BI no le queda nada que hacer, y no tengo que hacer N llamadas, sino solo una. Claro. ¿Vale? Bueno, y como ya no nos queda casi tiempo, a modo de conclusiones, os explicamos que hay dos tipos de consultar con TSQL, TSQL o el servidor que os corresponda, SQL Server, modo import y modo directo, ¿vale? Las consultas ad hoc, que son esas que se hacen con el native query o en esa ventana mortal que no hay que utilizar, se pueden hacer tanto en modo import como en modo directo. Las vistas, que ya hemos visto aquí, también lo puedes utilizar tanto en ambos modos, ¿vale? Y en los procedimientos almacenados, que no lo hemos visto en este caso, pero que en mi caso sí utilizo, solo se puede utilizar en modo import, porque el direct query te obliga a mantener el plegado de consultas y en los procedimientos no se mantiene, ¿vale? Y bueno, pues eso, los escenarios que os hemos planteado es que nos ayuda a evitar a romper el plegado de consultas. Para consultas grandes me ayuda con el rendimiento. Luego, si dais cuenta, es que se simplifican el código del Power BI, las transformaciones, todo se simplifica. Y luego ya, si os metéis en la patita de los procedimientos almacenados, os ayuda a monitorizar mucho mejor el uso del Power BI, ¿vale? Pero bueno, Marta también tenía sus propias conclusiones de toda esta charla. Hombre, por supuesto, que era que para usuarios menos técnicos, que es el camino natural, porque yo fui la que la pedía. Se lo comenté a Chris que tenía cada vez un problema. Entonces, aunque no digáis Power Query no vale, Power Query vale para mucho. Hemos visto que hay muchos libros y yo no hubiera llegado a hacer estas consultas si no hubiera exprimido Power Query al máximo, ni a negocio le hubiera dado. Y el dato es absolutamente lo mismo. Y luego Power BI te da sorpresas, porque millones de datos me los sigue trayendo bien en media hora, que cuando me dice la gente como si es una hora, porque una vez al mes la información que les das es muy buena. En cambio, al anexar muchas consultas, pues eso me doy por rendimiento cuando no eran filas. Entonces hay que probar también con iniciarse a lo mejor de una manera más suave con Power BI, aunque a lo mejor luego ya te quede pequeño. Pero Power BI y Power Query vale para muchísimo. Entonces, bueno, y eso era un poco... Gracias, chicos. Gracias a los sponsors. Os recordamos que el dinero va para la Asociación de Daño Cerebral. Muy importante ir a hablar con ellos. Están por ahí. También tienen para que compréis cositas. Lo de siempre. Somos Woman for Technical Talks. Todos somos Woman for Technical Talks. Así que podéis apoyarnos. Exacto. Y os esperamos seguir el año que viene. Por aquí. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? A mí me ha encantado, ¿eh? Perfecto. Sí. A la hora de anexar las consultas,
tenías muchas consultas, pero te quería preguntar si las anexas todas desde una carpeta, el problema que tienes de anexarlas es el mismo, te ahorras el tener que traerlas o... Es No. que ya tenía origen El- SQL. El problema de las consultas, que yo lo tenía muy organizado para dar el mismo dato correcto, es que ya no podía haber más consultas aunque fueran muy, muy pequeñas. Yo las tenía muy, ella sí que vio el real, las tenía muy organizadas. Entonces yo me emocioné porque anexar, combinar es algo que Usuarios Low Code hace, pero yo lo usé demasiado. A mí ese nunca me gustó. Pero cuando no, te come el tiempo, cuando te come el tiempo, pues lo haces. Y yo dije, es que y estamos hablando aquí, eso sí lo puedo decir, de muy pocas filas, de 1.500, que cada mes eran muy, muy poquitas. Era una tipología de que aquí el problema no estaba en la volumetría, que yo la tengo mucho por los datos que manejo, sino en esta casuística era que había que crear esos calendarios muy peculiares, y se me ocurrió ese sistema y le mejoras, te funciona hasta que un día dice que no, y tardaba poco en actualizarse. Pero No, lo que pasa es que lo que te dice Fran, La RAM. en este caso, si fueran ficheros, sí, tiene Si sentido. fuera Sí. fichero es diferente, pero Claro, era... porque hombre, Ana, no me iba a bajar el fichero en Excel, que gente lo pensaba, mi nivel ya es un poco superior. Voy a la base de Eso era datos. Oracle, no era TSQL. Eso. Bueno, pongo que veas en tu vida. Ya la he puesto a Chris. Yo Ya nada. Hombre, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.